Gloria a Dios, aleluya, alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a entregar el mensaje del Señor, para lo cual estamos ya en la grata compañía del gran Maestro de los Maestros, que es el Espíritu Santo. Toda la gloria sea para Dios. Un saludo cordial ante todo a todos nuestros hermanos, a todos los que nos están ya viendo a través de este medio de comunicación. Desde la calurosa Tumbes, un saludo cordial, un abrazo a la distancia, a los siervos del Señor, a los soldados de Jesucristo y también al pueblo generoso de nuestro Padre Celestial. Y para todo nuestro país, nuestra nación, que estamos pasando estos momentos sumamente difíciles y también, por supuesto, importantes, en la cual nos estamos dando cuenta de muchas cosas que tal vez estuvimos ignorando, muchas cosas. Aquí estamos viendo la legalidad, la moralidad, estamos viendo quienes acatamos lo que está establecido, las normas, los decretos y todo lo demás, y quienes también no se han acostumbrado siempre a estar en la ilegalidad, en la informalidad y por supuesto en todo lo que no es adecuado y todo lo que no es oportuno, y obedecer a las autoridades tanto del Señor como también de esta tierra. Toda la gloria sea para Dios. Hoy vamos a tocar este tema de mucha importancia. Nuestra confianza debe ser en el Señor, para lo cual ya estamos en el capítulo 4, versículo 1 en Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que está encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Aquí le muestra al profeta Zacarías el Señor un escenario, pero en ese escenario hay muchos elementos, y al final le explica, le dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Eso significa que nuestra confianza ya no debe ser humanamente, ya no debe ser en ejércitos, en capacidades humanas, en capacidades intelectuales, sino debe ser con la unción y el poder del Espíritu Santo. Nos acordamos cuando Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toda la gloria sea para Dios. Lo que no le conviene al pueblo del Señor, lo que a nosotros no nos conviene es prácticamente no confiar en el hombre, no confiar en ejército, no confiar en fuerzas naturales, en fuerzas que vemos, sino confiar en Dios, confiar en su poder, confiar en su gloria. Y no dice en el capítulo número, ya lo tenemos, Jueces capítulo 7, en adelante nos va a mencionar la historia de Gedeón. Esta historia nos hace recordar cómo es que Dios hizo una victoria tremenda a través de Gedeón. Gedeón era un hombre humilde, un hombre que no tenía suficiente capacidad intelectual, que no era un hombre capacitado militarmente, pero sí era el escogido y el elegido por Dios. Dios tenía, el pueblo de Israel tenía entonces una batalla, una guerra, y esa guerra era desigual.
El ejército contrario tenía mucho más preparación, tenía un ejército numeroso. En cambio el Señor solamente contaba en esa época algo de 30,000 hombres, 30,000 soldados. Y ahí cuando Dios decide darle la victoria, Él va disminuyendo la cantidad de soldados, va disminuyendo la cantidad de efectivos militares, hasta que al final a Gedeón le dice: llévame al río y ahí los voy a probar. El que lame el agua como el perro, sepáralo, y al que lame el agua como el perro, me lo ubicas en otro lugar. Y así fue. De los 10,000 que fueron, solamente 300 hombres hicieron tal actividad. O sea, lamieron el agua, ¿no? Y eran alertos. Eso significa alerta, cuidado. Y así, y cuando ya Dios decide darle la victoria a Gedeón, entonces le dio la victoria en el amor de Cristo Jesús. No fue con cantidad de soldados, sino con 300 hombres. Le dio la victoria total. Y el ejército del Señor fue victorioso. Alabado sea el nombre de Cristo. Otro de los hechos y acontecimientos es en el capítulo 17, del 1 en adelante, acerca de Goliat. Esa historia es bastante conocida. Ya sabemos que David era un hombre muy joven. Sus padres tenían pocas ovejas, tenían un rebaño en el campo. Y ese David era el pastor, era el último de los hermanos. Por cuanto él era el último, tenía que estar al cuidado de las ovejas. Pero ahí en el campo, ahí en el desierto, ahí detrás de las ovejitas de su padre, porque era su padre pobre, entonces ahí es cuando Dios le capacita, ahí es cuando Dios le adiestra, le capacita a David para ser un guerrero espiritual, un guerrero como Dios quiere, como Dios forma, como Dios prepara. En este tiempo también hay que ser sensible a la preparación del Señor, al adiestramiento y a la capacidad de nuestro Padre Celestial. No debemos confiar en estudios de larga trayectoria, no instituciones que forman teológicamente, no instituciones que forman humanamente, naturalmente, sino hay que confiar en el Maestro de los Maestros, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y al final David fue a la batalla cuando Goliat salía y desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba al ejército de Saúl. David fue simplemente con una honda, su bolsita pastoril y sus piedritas del campo. Y ahí cuando Goliat apareció, le insultó a David. Dijo: ¿Qué se han creído ustedes? Que yo soy un perro, para que vengan a mí. Esto es un chiste, es una broma. ¿Cómo mandan a este niño a pelear conmigo? Y así es nuestro problema. Así es el problema de la sociedad. Así es la enfermedad. Así es las dolencias que tenemos. Así es el enemigo que tenemos al frente. Así es todas las legiones de demonios, todas las legiones de ángeles caídos están contra nosotros, contra el ejército del Señor. Pero David le dijo: yo no vengo en nombre de algún hombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre del Señor a quien tú has desafiado. Y así, con una sola piedra que tiró con su honda, le venció, le derrotó a Goliat. Recuerda, hermano, que tu problema no es más grande que Dios. Dios es más grande que tu problema. David, un ejemplo de ministro, un ejemplo de guerrero, un ejemplo del salmista, un ejemplo de ministro. Pero hoy lamentablemente tenemos ministros que se doblegan al pecado, ministros que no son como David, salmistas que cobran dinero, salmistas que andan por dinero, salmistas que no tienen capacidad. La gloria sea para Dios, pero el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad intelectual, espiritual y jerárquica que tenemos. También Nehemías podemos apreciar. Nehemías también, por supuesto, era un hombre, un siervo que pudo realizar la obra del Señor. Capítulo 2, versículo 9 al 12 nos dice así:
Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita les disputó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de esto allí estuve 3 días. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Jeremías o Nehemías, este hombre, este siervo que reconstruyó los muros de Jerusalén, que reconstruyó lo que se había destruido. Es ahora vemos familias destruidas, hogares destruidos, nuestros hijos destruidos, la sociedad destruida, nuestro país en ruinas, en ruina de moral, en ruina de pobreza, en ruina de ilegalidad, de informalidad. Tenemos alrededor cuántas cosas está pasando. Por eso Dios nos ha enviado a nosotros a reconstruir, a restaurar, a hablar del amor de Dios, a hablar del amor de Cristo para la reconstrucción, la restauración de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestras autoridades y todo lo demás. Y este Nehemías tuvo éxito, pero él no tenía tampoco un gran ejército, una cantidad numerosa de hombres. Él era también un siervo bastante humilde, bastante sencillo. Confío en el Señor, pero no confío ni en la fuerza que el rey le había dado. O sea, el rey le ofreció, pero Nehemías solamente aceptó hasta cierta parte. La gloria sea para Dios, nuestro Dios soberano. En el capítulo 8:31, Pablo hace una declaración de mucha importancia. 8:31 nos dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temamos, no tengas miedo. No hay que temer lo que pudiera hacer con nosotros. No hay que tener miedo a las circunstancias, no hay que tener miedo a la desgracia, no hay que tener miedo a la enfermedad, ni el virus, ni desgracia, ni hambre, nada. No hay que tener, no hay que temer. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso hay que confiar en nuestro Padre Celestial. 1 Corintios 2:1 nos dice de la siguiente manera: la gloria sea para Dios. No debemos confiar en sabiduría humana, en conocimientos humanos. No hay que confiar en sabiduría humana, en conceptos humanos, en capacidades humanas, sino hay que confiar. En el 2:1 nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de ser Pablo fue Saulo. Saulo era un hombre sumamente estudioso. Tenía como maestro a Gamaliel. Tenía una capacidad intelectual, una capacidad teológica. Era un hombre muy dado a la ley. Un hombre que había aprendido mucha teología, mucha hermenéutica, mucha historia, mucha filosofía. Pero este hombre no tenía la capacidad y el poder del Señor. Por eso él, cuando conoce a Cristo, cuando conoce al Señor, él dice al final: todo lo que yo sé, todo lo que yo tenía, todo lo que yo sabía, ahora lo tengo por basura, a fin de alcanzar el poder y la grandeza del Señor. Y aquí él está afirmando que él ya no predica de Cristo, ya no predica de Dios, no predica el Evangelio con argumentos humanos, con conocimientos humanos, o está leyendo, o está haciendo un conocimiento humano, conceptualizando humanamente, sino simplemente con poder, con la unción del Espíritu Santo. Por eso este día estás recibiendo la unción, este día estás recibiendo el poder, este día estás siendo liberado, este día estás siendo sanado, porque esta palabra viene de lo alto. Esta palabra es una palabra para ti que me estás viendo y estás escuchando, porque esta palabra tiene poder de liberarte, de sanarte, de sacarte de la situación en la que te encuentras. No confiar, no en la sabiduría humana, ni tampoco en las riquezas
humanas. 12:16 de Lucas. No confiar en las riquezas materiales, no confiar en el dinero que tenemos, no confiar en lo que poseemos. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en el dinero, en las cosas materiales. Estamos ocupados en cosas materiales. Estamos angustiados por las cosas materiales, por la economía, la recesión económica. Ahora, ¿qué será mi trabajo? ¿Qué será mi negocio? ¿Qué será mi casa? ¿O qué será tal o mi vehículo? No, eso no le trae absolutamente nada. Y lo vamos a confrontar a la luz de la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 16, lo vamos a confrontar a través de la palabra. Nuestra confianza no debe estar en las riquezas humanas, en las riquezas materiales, en lo que tenemos, un sueldo, un salario. ¿Cuántos están preocupados? Ya perdí mi trabajo, ya no tengo el sueldo, ya no tengo el salario, no tengo tal o me falta cual. 12:16 dice así. También le refería una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Confiemos en Dios. No confiemos en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra que son temporales. No confiemos en esta posición económica. Este hombre, este rico, insensato, confió en su dinero, confió en lo que tenía, en sus posesiones materiales. Confió en su riqueza, en su empresa, en su fábrica, en su industria que tenía. Pero al final Dios le pide cuenta, al final Dios le pide su alma. Y este hombre no supo cómo responder. Al final dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Las riquezas de este mundo se acaban, se terminan. Las riquezas de este Dios son temporales, pero las cosas del Señor son eternas. Confiemos en Dios, busque la presencia, busque la unción, oración, ayuno, intercesiones, clamores. Hagamos la obra del Señor, prediquemos. No nos distraigamos en cosas materiales, en cosas pasajeras, en cosas de esta tierra, en teologías o estudios. Oh, no nos preocupemos, yo no sé predicar, yo no sé cómo voy a ir. No, no te preocupes, tienes a tu lado el Maestro que se llama Espíritu Santo, tienes a tu lado Jesucristo. Él va a pelear por ti, Él te va a levantar, Él te va a sanar, Él te va a dar economía, Él va a restaurar tu familia, tu hogar, Él va a restaurar tus hijos, tus hijas. Confiemos en el Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Nuestra confianza sea en Dios. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Quiere usted confiar en el Señor? Repita esta cortísima oración juntamente conmigo. Diga: Padre nuestro, que estás en los cielos, perdona mis pecados. Conociendo tu palabra te he fallado. Ahora, Señor, vengo una vez más a reconciliarme. Escriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a serte fiel hasta el final. Amén. Si usted repitió esta palabra, sea fiel al Señor. Asista a una iglesia evangélica más cercana a su domicilio. Muchas bendiciones. Que Dios lo bendiga a usted y a su digna familia. Conmigo hasta acá, hasta cualquier momento. Amén y amén.